Buenos días, 7:30 de la mañana. Es un gusto volver a saludarnos a través de este espacio de tu iglesia presbiteriana Rey de Reyes. Te saluda el pastor Jorge Mendiola y su esposa Elizabeth. ¿Cómo estás, Liz? Bien, contenta, bendecida. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. En para este compartir 20, la estamos ya palabra. acá, ¿nos quedan qué? ¿10, 11 días? Así es. Tiene 31 enero, ¿verdad? 11 días. 11 días y despedimos el primer mes de este 2024. Buenos días, Laura, muy buenos días a las personas que ya se están conectando con nosotros en esta mañana para seguir escudriñando la Escritura. Que Dios hable fuerte y claro a nuestros corazones, que Dios bendiga tu día y vamos a estar iniciando el capítulo 7. También ya estamos arrancando el capítulo 7 de Nehemías y vamos a estar meditando del versículo 1 al 4. Pero antes, ¿qué tal, María de la Luz? ¿Cómo estás? Antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos del Señor, que nos guíe a través de su palabra y su Santo Espíritu. ¿Oramos? Oramos. Padre Celestial, agradecemos tu palabra, Señor, que nos guía y nos revela todos los días quién eres tú, Señor. Gracias porque nos permite ser edificadores de tu obra. Danos sabiduría todos los días, Señor, que siempre te demos honra y gloria a ti. Ponemos en tus manos este día y a cada una de las familias que nos acompañan y que escucharán este mensaje. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, Lupita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a ti y a Roberto, que Dios les bendiga. Al comenzar este capítulo 7, vemos que los muros de Jerusalén ya habían sido reedificados. Ahora bien, una vez terminada la obra, hay que protegerla. Nehemías y su equipo se tomaron muy en serio ese tema de la protección de la ciudad. Pero lo que llama la atención al inicio de este capítulo es que el plan de defensa de Nehemías incluía algo más que guardias. Aquí se les coloca como porteros, custodios, vigilantes a la entrada de Jerusalén. Veamos lo que dice aquí el versículo 1 de este capítulo 7 de Nehemías. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Obviamente, lo decíamos, los porteros eran los encargados de la entrada de la ciudad, pero también eran los encargados de vigilarla. Los porteros custodiaban y estaban alrededor de ese muro, observando, vigilando lo que ocurría fuera e informando de ello a los que estaban dentro. Si se aproximaba algún enemigo o se observaba un peligro en el exterior, hacían sonar la alarma. Era una tarea permanente de 24 horas de duración, o sea que vigilaban tanto de día como de noche. Ahora bien, la tarea de los porteros es evidente y necesaria, pero ¿por qué nombrar y colocar al mismo tiempo a cantores y levitas? Pues porque una ciudad es mucho más que muros, puertas y casas. Una ciudad está compuesta por personas y después de levantar los muros había llegado el momento de organizar la comunidad y educarla en la ley de Dios. Los cantores y los levitas estaban ahí para guiar al pueblo en adoración. Y es que los muros no fueron reconstruidos para que el pueblo de Israel pudiera ver unos muros bonitos. Fueron reconstruidos para que pudieran adorar a Dios con la libertad y seguridad que no tenían antes. Entonces aquí vemos que una vez más Nehemías vuelve a colocar la adoración y las cosas de Dios en primer lugar. Un dato interesante, Nehemías no hizo una fiesta, No. ni una ceremonia de inauguración, sino que señaló quiénes serían los encargados de ministrar la adoración del pueblo. Hoy en día muchos creyentes levantan sus propios muros y lo hacen con fe y mucho entusiasmo. Proyectos, negocios, terminar una carrera, aprender otro idioma, casarse, ahorrar cierta cantidad de dinero, etc. Pero el problema es que muchas veces cuando conseguimos levantar ese muro, ese proyecto, no le damos la gloria que le corresponde a Dios. Nos olvidamos en ocasiones quién nos permitió comenzar ese proyecto, quién nos acercó los recursos necesarios para lograr nuestro objetivo. Se nos olvida quién nos protegió en el camino de enemigos, oposición, amenazas, desánimo y luchó por nosotros. Entonces, cada victoria en nuestra vida debe llevarnos a la adoración y a la alabanza a Dios, porque es Él quien debe recibir toda la gloria y toda la honra en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Es cierto que Nehemías levantó los muros para que las personas pudieran rehacer sus vidas de forma segura, pero jamás olvidó de quién era la obra y la gloria de esa obra también. Es correcto. Hoy es un momento para preguntarnos, por ejemplo, con honestidad, ¿a quién le pertenece mi familia?
¿Le hemos entregado a Dios nuestro matrimonio? ¿Servimos a Dios con lo que hemos conseguido en nuestro negocio, empleo, en esa carrera que tanto nos costó terminar? Si no estamos alabando a Dios con aquello que Él nos permitió construir en gracia y misericordia, esos muros que hemos construido corren gran peligro. Sí, y esto no es una amenaza, es una realidad. Dice el salmista, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias, podemos poner miles, no sirve para nada, dice la Escritura. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Salmos 127, 1 al 2. Muy bien, amado, nuestro culto a Dios y nuestra adoración a Dios es la mejor defensa que podemos tener. Cuando alabamos a Dios con todo aquello que hemos construido en nuestra vida, porque ese es el muro cristiano, nuestra vida, estaremos seguros, protegidos y confiados en el Señor. Por otro lado, Nehemías era un hombre de sabiduría y discernimiento, rasgos cruciales para su tarea de reconstruir los muros derrumbados de Jerusalén. Pero igualmente importante fue su capacidad para delegar autoridad y confiar en sus colaboradores. Leamos juntos el verso 2 que dice: mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Nehemías pudo autonombrarse jefe de Estado, pero nombró a alguien más. Siendo honestos, él tenía el derecho de seguir al mando. Seguramente la gente no se hubiera quejado de que el gran Nehemías fuese el jefe de la fortaleza. Sin embargo, aquí vemos a Nehemías nombrando a su hermano Ananí y Ananías como jefe de la fortaleza sobre Jerusalén. ¿Por qué? Nehemías era un hombre de sabiduría y discernimiento. Eso quedó probado en la construcción de los muros. Pero era un hombre que no buscaba su propia gloria, lo cual quedó probado en el capítulo 5, y gracias a ello fue lo suficientemente inteligente y humilde para delegar autoridad y colocar su confianza en otras personas. Ahora bien, la pregunta es válida. ¿Por qué fueron elegidos estos dos hombres? Bueno, primero señala al hermano, ¿verdad? A su hermano Ananí. Pero no lo nombra, ojo, simplemente por ser familiar suyo o solo porque sea de su confianza, sino porque era leal, fiel y porque tenía su corazón puesto en la gente, en el pueblo. Recordemos que fue Ananí quien acudió en primer lugar a Nehemías en el capítulo 1 a darle las noticias de la desolación de Jerusalén. Era un hombre que amaba realmente a su país y estaba dispuesto a trabajar y dar la vida por el pueblo de Dios. Era un hombre entregado y comprometido con la obra. Ananías, el segundo líder designado, tenía dos características importantes que menciona la Escritura. Varón de verdad, es decir, digno de confianza. Esa es la primer cualidad. Y luego dice que él era temeroso de Dios más que muchos. Ojo aquí, no dice que era un tipo carismático y No. popular. Tampoco dice que era bueno hablando en público, sino que resalta que tenía una íntima y verdadera relación con Dios. En resumen, Ananí y Ananías eran fieles, comprometidos y sobre todo temían a Dios. La integridad y el temor de Dios eran las características claves que calificaban a estos hombres para gobernar Jerusalén. Pablo escribe en 1 Corintios 4:2: ahora bien, lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza. Digno de confianza. ¿Y por qué es esto? Porque muchas personas han sido dotadas grandemente con dones y habilidades, pero sin temor de Dios no se puede confiar en ellas. La educación es provechosa si somos personas fieles, pero no tiene ningún valor si no somos comprometidos, leales, confiables, honestos y temerosos de Dios. Ahora bien, eso no significa que no haya que prepararnos, estudiar, capacitarnos, por supuesto que no. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es sencilla. ¿Pueden el día de hoy nuestros hermanos en Cristo, por ejemplo, confiar en nosotros? ¿Depender de nosotros? ¿Somos fieles en ese sentido? Y lo mismo aplica en casa, en el trabajo o en el matrimonio. La integridad y el temor de Dios son indispensables a la hora de servir, dirigir o liderar. O encabezar familia. Al final de estos nombramientos hay tres lecciones valiosas. La necesidad de líderes confiables, delegar responsabilidades, la importancia precisamente de poder entregar en manos de otras personas aquella tarea que el Señor también nos ha entregado, y el valor de temer a Dios.
Y también es un recordatorio de que cuando Dios nos llama a una tarea, no quiere que la hagamos solos. En cambio, Él nos proporciona aliados fieles y debemos aprovechar estas relaciones para su gloria. Ahora, ya nombrados todos, llegan las órdenes. Nehemías nos dice en el verso 3 y 4, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Nehemías no se confió y se durmió en sus laureles luego de lograr esa gran victoria sobre sus enemigos al concluir la reedificación de los muros en poco más de 50 días. Eso fue solo el principio, porque los muros no podían protegerse solos. En el Oriente Medio era costumbre abrir las puertas de una ciudad a la salida del sol, muy temprano en la mañana, y cerrarlas a la puesta del sol. Pero Nehemías no quería que Jerusalén fuera sorprendida por un ataque enemigo. Así que ordenó que las puertas se abrieran hasta mucho tiempo después del amanecer, cuando el pueblo ya estuviera despierto y alerta. Entonces no bastaba simplemente con reconstruir los muros, tenían que estar atentos para protegerlos de una destrucción o invasión futura. El muro fue terminado, pero la obra no. Y para ello Nehemías asignó a cada familia la protección de la sección del muro próximo a su casa. Hoy en día resulta tentador bajar la guardia y descansar en los logros pasados, después de haber realizado una gran tarea. Si ya levantamos los muros, perfecto, ya lo hicimos. No. En la vida cristiana, a menudo pasa que una victoria es ganada y después perdida porque no hubo vigilancia. Un enemigo puede entrar porque no estamos vigilando. El apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, nuestros muros pueden ser escalados si no hay nadie para detener al enemigo, pero un enemigo es fácilmente derribado de un muro por alguien que está alerta. Pablo nos exhorta diciendo, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, en 1 Corintios 16:13. Y es que como creyentes estamos llamados a estar alerta, no solo para proteger a nuestras familias, iglesia, trabajo, los hijos, sino también estamos llamados a salvaguardar nuestra fe. En Filipenses 2, Pablo nos dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es correcto. Los muros pueden verse como ese símbolo de nuestra vida espiritual y la necesidad de vigilancia es la misma. Tenemos que proteger nuestra fe, no que la vayamos a perder, pero hay que protegerla del enemigo e incluso muchas veces de nosotros mismos, porque nuestro corazón es muy engañoso. No por nada nuestro Señor Jesús nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es correcto. Por último, el momento señalado para abrir las puertas hasta que caliente el sol demuestra prudencia. Implica que las decisiones que tomamos, especialmente como líderes, deben ser bien pensadas, no apresuradas, sino alineadas con la voluntad y la palabra de Dios. Debemos buscar todos los días constantemente la guía de Dios en nuestras vidas, en la mañana que abrimos las puertas a un nuevo día y en las noches cuando buscamos su refugio. Como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Amén. Esta es palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Domingo viene. Así es, y como cada domingo los esperamos en Rey de Reyes Zapopan a las 9:30, 11:15 y 1 de la tarde, y a las 10:30 en Rey de Reyes Tezistán. Estamos levantando muros. ¿Esos muros cuándo terminan? Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Mientras tanto, hay que velar, estar firmes, escuchar la guía, colocarnos en oración al Señor y que Él precisamente se lleve toda la gloria y toda la honra de lo que pase o deje de pasar en nuestra vida. Así es, así que sigamos edificando su obra y recuerden que podemos invitar a alguien más también para congregarnos en comunidad y pues que pasen también un bendecido sábado. Que Dios te bendiga. Buen día.